Bueno, pues pendientes de Europa y de este Consejo Europeo, os quiero preguntar también por la OTAN, por las informaciones de Financial Times que apuntan a que varios países europeos, se habla de Francia, de Alemania, también se mete a Reino Unido, pues están estudiando cómo pueden lidiar con Donald Trump, cómo pueden lidiar con la alianza. A partir de ahora hablan de cómo incrementar su gasto en defensa, cómo incrementar su papel dentro de la OTAN. Básicamente, ¿cómo reemplazar a Estados Unidos en la alianza? Rafael, te quiero preguntar por esto, porque Trump lleva mucho tiempo amenazando con retirarse, hablando mucho de que todos los países deben aumentar el gasto, pero ahora parece que Francia, Alemania, Reino Unido se han cansado, al menos quieren pues, jugar un papel más importante dentro del bloque. ¿Qué está pasando en la OTAN y cómo ha afectado la llegada de Donald Trump? Yo lo que creo es que esas tres potencias que he mencionado antes se han hecho conscientes de que la OTAN ya no es el foro adecuado para las relaciones estratégicas transatlánticas. ¿Por qué? Porque efectivamente, al menos mientras esté la administración Trump, se ha encargado en tan solo 2 meses de, bueno, ya lo había hecho en su primer mandato, pero ahora ha vuelto de manera mucho más, en mi opinión, inaceptable, a desautorizar la OTAN como la alianza, como no una alianza, sino la alianza de intereses estratégicos y políticos entre las dos partes del Atlántico. En realidad ya ni tan siquiera entre las dos partes, porque también Canadá ha quedado excluida. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho con una serie de iniciativas políticas y diplomáticas que han desautorizado sistemáticamente a los representantes de sus principales aliados dentro de la OTAN, como es el caso de los canadienses, de los británicos, de los franceses y de los alemanes. Trump ha desautorizado públicamente a Macron, a Starmer, a algunos de los dirigentes más importantes de su alianza. ¿Eso a qué ha llevado? Ha llevado a la conclusión de que a medio plazo yo creo que la administración Trump está dispuesta a neutralizar funcionalmente. A ver, entiéndase bien, no digo que vaya a hacer desaparecer la OTAN, ni tan siquiera que se marche de la OTAN, sencillamente va a tratar de destruir su capacidad disuasoria. ¿Cómo? Desautorizando políticamente el vínculo transatlántico. Y eso, que ya está empezando a hacerlo, es tan grave que hoy mismo salía una información según la cual los presidentes de los 2 comités de defensa, naturalmente republicanos, de la Cámara de Representantes y del Senado, conjuntamente han sacado una declaración en la que le advierten a Trump que todas las cuestiones que tengan que ver con la defensa del país no se pueden adoptar unilateralmente por el Poder Ejecutivo. Tienen que ser compartidas con el Poder Legislativo. Lo digo porque eso es un mensaje, repito, de los propios republicanos, advirtiendo que esa deriva que está haciendo sistemáticamente para ir destruyendo la confianza con los aliados europeos daña la capacidad la estrategia de seguridad y defensa a escala global, no solamente a escala transatlántica. Y como reacción a esas iniciativas de la administración Trump, lo que se está produciendo no es crear lo que se llama la dimensión europea de la OTAN, no es reforzarla, están intentando reforzarlo al margen de la OTAN. Lo que pasa es que sí que es verdad que a corto plazo eso no es viable porque hay algunos elementos, por ejemplo, de mando y control, que pertenecen a la OTAN y que no son sustituibles todavía por la Unión Europea porque no los ha desarrollado. Pero a medio plazo la voluntad política que están enviando es esa. Si se sigue con esa dinámica por parte de la administración Trump, y yo creo que va a seguir, porque, como se ha dicho muy bien, Trump piensa en términos empresariales, no es capaz de pensar en términos estratégicos. En términos estratégicos no se piensa con el juego de suma nula. Y él funciona como empresario con juego de suma nula. Todo lo que gane yo, económicamente o lo que sea, lo pierde mi rival, mi competidor, ¿no? Y esa mentalidad no es la que sustenta las alianzas. Las alianzas sustentan un juego de suma no nula. Si todos colaboramos, todos salimos beneficiados y reforzados
estratégicamente, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo, sinceramente, que esa tríada, de momento, va a trabajar dentro de la OTAN porque lo necesita, repito, por capacidades disuasorias, pero a medio plazo están pensando en desarrollar su propio mecanismo, que, por cierto, ya tiene, al menos para los países de la Unión Europea, ya tiene su cláusula aliancista dentro del Tratado de la Unión Europea, que, por cierto, también es más exigente, porque no habla de podrán, sino de deberán aportar todos los medios necesarios para garantizar la defensa de cada uno de sus miembros. Deberán no es lo mismo que podrán. Bueno, pues pendientes de Donald Trump y sus planes sobre la OTAN, estamos a apenas unos minutos para escuchar sus declaraciones desde el Pentágono, pero seguimos conociendo algunos detalles. Según la agencia Reuters, Trump está adjudicando a Boeing un contrato de aviones de combate de nueva generación. Habla de miles de millones de dólares. En este sentido, precisamente la agencia Reuters hablaba de que va a adjudicar este viernes el avión del contrato del avión de combate de próxima generación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el caza más caro de la historia. Es la información que contábamos hace escasos minutos. Están viendo el impacto en Boeing subiendo 4,30% a tenor de estas informaciones, mientras Donald Trump va a anunciar personalmente la decisión del Pentágono sobre un contrato para un avión de combate de próxima generación. Se hablan de al menos 20.000 millones de dólares, pese a las preocupaciones sobre limitaciones presupuestarias y las prioridades cambiantes. El programa de dominio aéreo de próxima generación va a reemplazar al programa de Lockheed Martin con una aeronave tripulada diseñada para entrar en combate junto a drones. El diseño de este avión se mantiene en secreto, pero posiblemente incluirá sigilo, sensores avanzados y motores de vanguardia. Para Boeing esto marca un cambio radical en la suerte de una compañía que ha tenido dificultades tanto en el sector comercial como en el de defensa. Una pérdida podría ser devastadora. Lockheed Martin era la otra empresa que estaba precisamente en disputa por este contrato de 20.000 millones de dólares, pero ya conocemos el ganador. Ven ustedes ahora mismo la subida que está experimentando las acciones de Boeing en estos momentos. Se habla de este caza histórico, el caza más caro de la historia. Donald Trump ya ha elegido Boeing, es el ganador. Pendientes de estas últimas horas, vamos a seguir mirando a los planes del presidente de Estados Unidos con la OTAN. Carlos, te quiero preguntar por esto, por el miedo, ¿no?, el temor que hay en los países de la alianza y cómo algunos están intentando coger peso. Se habla mucho de Francia, de Alemania y de Reino Unido. ¿Cómo valoras estos 2 primeros meses de Donald Trump en el seno del bloque? A ver, disculpando mi opinión al respecto, la OTAN está muerta. En mi opinión, la OTAN no tiene razón de ser. Y la razón por la que digo esto es porque cuando se construye una alianza, se construye más allá de especificar qué es lo que va a hacer cada quien y cuánto va a aportar cada quien. La alianza se construye por intereses comunes. Es decir, la OTAN en sus orígenes tenía un interés en común, que era la seguridad de estos países que conforman la OTAN, porque tenían un enemigo común. Sí, porque había un enemigo visible, un enemigo común visible. Mi pregunta en este momento es si ese enemigo visible todavía existe tal cual y si algunos de los miembros de la OTAN no en un futuro podrían inclusive convertirse en un enemigo visible para los otros miembros. En este momento en el que estábamos hablando, yo no me atrevería a decir que en un futuro de 2 o 3 años Estados Unidos pudiera inclusive ser un enemigo de Europa. De hecho, hemos visto el discurso del señor Trump, vimos cómo el señor Trump intercedió por Putin, intercedió por Rusia en algo que pareciera que jamás lo íbamos a ver, cómo Estados Unidos estaba apoyando una iniciativa de Rusia, hace unas 3 semanas, 4 semanas lo vimos, y entonces yo me pregunto en este momento si esos objetivos de seguridad colectiva que motivaron la creación de la OTAN el día de hoy siguen intactos y mi opinión es que no. Yo creo que Europa pecaría de ingenuo si pensara que su futuro de seguridad colectiva depende de Estados Unidos. Creo que esto es un error muy grave de Europa. Yo creo que la Comunidad Europea debe de crear su propio organismo de seguridad colectiva. Creo que este es el momento para hacerlo. No estoy diciendo que deberían de pelearse con Estados Unidos, pero
como bien decía ahorita Rafael, el señor Trump lo único que ve es el dinero, lo único que ve es cuántos dólares me cuesta esto y qué me deja. Y entonces, si Europa sigue pensando que el futuro de seguridad colectiva de la Unión Europea está en esta alianza transatlántica, creo que está cometiendo un error. No lo veo a futuro.